Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, transcurridos 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación y les expuse el evangelio que predicó entre los gentiles, aunque en privado a los más cualificados no fuera que caminara o hubiera caminado en vano. Todo lo contrario, vieron que se me ha encomendado anunciar el evangelio a los incircuncisos, lo mismo que a Pedro, a los circuncisos, pues el mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Además, reconociendo la gracia que me ha sido otorgada, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a mí, de modo que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual he procurado cumplir. Ahora bien, cuando llegó Cefas a Antioquía, tuve que encarnarme con él, porque era reprensible. En efecto, antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero cuando llegaron aquellos, se fue retirando y apartando por miedo a los de la circuncisión. Los demás judíos comenzaron a simular con él, hasta el punto de que incluso Bernabé se vio arrastrado a su simulación. Pero cuando vi que no se comportaban correctamente según la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Palabra de Dios. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos: Abba, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, la Iglesia es experta en humanidad. La Iglesia es experta en humanidad. Y este es un gran regalo y un gran don que ofrecemos al mundo. Allá donde la Iglesia católica está implantada, la Iglesia
es experta y ha de ser también maestra en humanidad. Pero ¿de dónde le viene a la Iglesia, de dónde nos viene a los cristianos y a los católicos esta identidad y esta misión? Pues lo aprendemos escuchando y abriendo el Evangelio que hoy se nos ha proclamado. Los discípulos, más bien los apóstoles, viendo que Jesús oraba, se dieron cuenta de que el secreto de la vida de Jesús, lo que le movía a vivir, lo que le movía a anunciar el reino, lo que le movía a bendecir y a predicar, lo que le movía a sanar, lo que le movía a sonreír y lo que le movió también a dejarse abrazar por la cruz, el secreto era la oración de Jesús. Y esta oración de Jesús es lo que el Señor nos ha transmitido y transmitió a los discípulos, que le pedían no solamente que les enseñara a orar, ellos ya sabían orar, porque rezaban según el ritual de todo judío, rezaban en el templo, rezaban en la casa, rezaban durante la jornada. Estaban pidiendo a Jesús una marca, algo propio, para que fueran identificados como grupo del Maestro, del Rabí Jesús. Y el Señor se lo regala. El Señor les da de lo que tiene, su experiencia de Dios como Abba, como Padre bueno, como Padre con entrañas de madre. Esa es la experiencia espiritual de Jesús, que Jesús transmite a los apóstoles y que nos regala y nos transmite a nosotros hasta el día de hoy. Qué importante tomar conciencia de que esto forma parte ya de nuestra identidad y que en el bautismo fuimos incorporados a la comunidad de los creyentes y se nos selló y se nos recordó para siempre que somos hijos en el Hijo. Y esto es lo que nos hace estar dispuestos a ser expertos en humanidad, porque se deriva del ser hijos el que somos también hermanos. Esta es nuestra vocación. Nuestra vocación es ser hermanos. Y a veces se nos olvida, porque a veces, en ocasiones, en el mundo predominan otra serie de antivalores: la rivalidad, la competencia, el rechazo. Y sin embargo Jesús, y cada vez que rezamos el Padre Nuestro, fijaros que ya decimos Padre Nuestro, lo decimos porque sabemos que Dios es el Padre de todos y nosotros somos hermanos de todos. Y esto tiene consecuencias. Y justamente la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que venimos de celebrar el 29 de septiembre, nos recuerda esto, que somos hermanos de todos, no solamente hermanos con los que tenemos lazos de sangre, vínculos afectivos o por razones de nacionalidad, no. En la Iglesia nadie es extranjero y para Dios todos sus hijos son justamente eso, hijos. El lema de este año en la Jornada Mundial reza diciendo que Dios camina con su pueblo. Dios camina con su pueblo, igual que la Iglesia camina también en medio de todas las naciones para ser ese signo de la unidad querida por Dios para todas las naciones y para todos los pueblos. Cuando le decimos a Jesús, enséñanos a orar, y cuando repetimos el Padre Nuestro, nos recordamos que estamos comprometidos con el pan de la palabra que el Señor nos regala, con el pan de la Eucaristía que nos santifica, también con el pan del perdón tan importante para poder restablecer las relaciones, el perdón que es el corazón del Evangelio, y el pan también de los derechos, el pan de la igualdad, el pan cotidiano, el compartir ese pan para que alcance para todos. Nuestra manera de rezar es también nuestra manera de vivir. Y con nuestra manera de vivir rezamos bien o no rezamos bien. Si en nuestra conciencia, si en nuestra manera de mirar a las personas, en nuestra manera de mirar a los migrantes o a los refugiados, anidamos pensamientos de desconfianza, de rechazo, de hostilidad, no estamos rezando bien y tampoco estamos obrando bien. La Iglesia es experta en humanidad porque nuestro Maestro Jesucristo
ha sido experto en humanidad. Y nosotros tenemos que seguir sus pasos y sus huellas. Mirad cómo en la primera lectura, cuando en la primitiva comunidad existían esas tensiones entre Pablo y Bernabé, que venían de predicar en el mundo más griego, en de los no circuncidados, en de los extranjeros, aparece también la figura de Santiago, de Pedro y de Juan, que se dedicaban más a predicar y a congregar y a anunciar a Jesucristo en el ámbito cultural de Jerusalén, de Palestina, más judío. Y cómo son capaces de abordar la tensión, de abordar el desconcierto a través de la sinodalidad, de sentarse juntos para escuchar el Espíritu y discernir. Y así tomaron la feliz decisión de abrazar la catolicidad y dejar que el Espíritu llevara el nombre de Jesús por todo el Mediterráneo, por todos los pueblos, por todas las culturas. Y esto lo hicieron gracias justamente a esa actitud de querer encontrarse, escucharse, discernir juntos. Y al final sellan este acuerdo, sellan esta comunión con algo que es realmente precioso. Y dice el apóstol Pablo en esta primera lectura: solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Finalmente, la argamasa que está uniendo, cohesionando la diversidad de las iglesias es el anuncio de Jesucristo y el poner a los pobres en el centro. Esto es también una enseñanza para nuestros días, porque muchas veces o los pobres o los heridos de la vida o también las personas migradas y refugiadas no están en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra mente, si acaso en la periferia y si acaso levantando muros para no dejarlos entrar. Pero también muchas veces somos capaces de abrazarlos, de acogerlos, somos capaces de trabajar con ellos, de reconocer su aportación. Y esto es muy importante, porque esta es la mirada que Jesucristo nos procura, una mirada siempre acogedora, una mirada siempre inclusiva. Vemos cómo el Espíritu trabaja siempre para reunir lo diverso, para armonizar las diferencias. En nuestra realidad, en la Iglesia, en Europa, en España y en todo el mundo, las comunidades católicas son cada vez más diversas y la fotografía va cambiando, no solo en la sociedad, sino también aquí entre nosotros. Y pensad, evidentemente, que alguna vez, si vamos al cielo, que yo espero que así sea, allí nos vamos a encontrar todos, sin distinción. Allí nadie nos va a pedir documentación, simplemente nos van a pedir aquello que ya Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo 25. Si hemos aprendido a ver, si hemos aprendido a mirar. Estuve enfermo y me visitasteis, desnudo y me vestisteis, forastero y me acogisteis. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Esto es, toda nuestra vida es aprender a mirar con los ojos de Jesús. Dios camina con su pueblo, Dios camina entre las personas migradas y refugiadas, y en ellas y en su rostro vemos el rostro de Jesús. Tenemos que ir poco a poco recordando esto, interiorizándolo, para transformar también nuestra mirada, para que sea una mirada bastante más evangélica, bastante más santificada por la Eucaristía que vamos a celebrar, que es ya el anticipo del reino, del banquete del reino de Dios. Aquí vamos a decir, justo antes de la comunión, vamos a decir juntos: Padre nuestro, Padre de todos. Y aquí la diversidad es bienvenida, bien recibida, y delante de Dios todos nos sentimos iguales. Y a todos Dios nos regala su gracia, su amor, su misericordia, su fortaleza. Y a todos nos envía a construir el reino de Dios. Dios camina con su pueblo. No nos dejemos intoxicar, no nos dejemos envenenar por aquellos bulos, aquellas noticias que disgregan, que tensan y que finalmente no contribuyen a la creación del bien común, que tiene que ser también nuestro destino y nuestra preocupación. Que con la gracia de la Eucaristía construyamos sociedades y comunidades acogedoras y misioneras para anunciar el Evangelio de la vida y la alegría del Evangelio.